Vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy para mí es un tema importante. Y podríamos empezar con una pregunta, y una pregunta muy importante, que lo he tocado en otras formas o maneras, pero que es importante continuar hablando de ello. ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? De hecho, hay un filósofo en el cual en la época de los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, treinta y tantos, Nietzsche, que sacó un libro o unos escritos donde decía, Dios no existe. De hecho, algunas pinturas de algunos pintores, incluso mexicanos, Diego Rivera, Diego Rivera también ponía ahí, Dios no existe, ¿verdad? En algunas de sus pinturas y cosas así, basados en las condiciones de ese filósofo o escritor Nietzsche. De hecho, muchas de las condiciones nazis y de la filosofía de la Segunda Guerra Mundial alemana se basó principalmente en esa información, en los escritos de ese filósofo Nietzsche. Um, y su premisa bueno, su premisa principal era el superhumano. Y dentro de su premisa principal como superhumano era también que Dios no existía. Pero a lo mejor no se llegó a dar a entender en aquel tiempo, en aquel momento. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Dios existe? ¿Y qué podríamos responder a esa pregunta? Bueno, podríamos preguntar a cada persona y cada persona podría darnos diferentes respuestas. Hoy por hoy sabemos que hay movimientos, que hay formas de pensar y que cada quien se tiene que respetar o se respeta su forma de pensar, donde alguien dice, sí, Dios existe. Hay quien dice que Dios no existe. Hay quien dice que no sabe si Dios existe o no. Por ejemplo, el que dice que Dios existe es porque cree en Dios. El que dice que Dios no existe es porque no cree en Dios. Y están los que no pueden creer ni dudar de Dios porque no conocen de eso, o sea, no lo han comprobado. Pero hemos llegado hasta ese punto, hasta preguntarnos si Dios existe. Ahora, anteriormente, en la forma en que el ser humano vivía, siempre ha tenido una idea de algo más grande que él. Siempre ha tenido una idea de alguna condición como de deidad o de Dios, donde incluso le ha dado valores de Dios o de deidad a condiciones que él sentía que no podía controlar y que les daba un beneficio. Si vamos otra vez a la historia y nos vemos en la historia, vemos cómo en cierto momento el trueno, el relámpago, como a lo mejor el sol, la luna, y a todo ello se le llamaba dioses, el dios de la lluvia, y había dioses que controlaban, manejaban condiciones naturales que el ser humano no llegaba a controlar, pero que pedía el favor de ello para beneficiarse o poder sobrevivir. Y así fue evolucionando a un punto en cual fue conociendo, hablando de otros dioses, incluso se le ha dado valores de dioses a seres como extraterrestres o de otro planeta, o de este mismo planeta que se le ha llamado extraterrestres, donde incluso son los que han vivido más tiempo que el ser humano en el planeta, incluso son los que han modificado el ADN para formar al ser humano como actualmente es. Y también se le han llamado dioses. De hecho, en un recuerdo, una anécdota que puedo contar por ahí, imagínense en una ocasión llamar a Dios a un ser de estos y que todos adoraban como Dios, pero con características diferentes, donde a lo mejor medía 5 o 6 metros de altura, con una fortaleza increíble, con una belleza por encima de la población, porque la demás población pues eran seres humanos, ¿no? Y ese era un ser diferente, con otras condiciones distintas, con una altura totalmente colosal y lógicamente con capacidades tecnológicas, inteligencia y muchas otras cosas más que el resto de la población no tenía.
Y así, ese ser, incluso no era uno solo, había 2, 3, 4 seres más, pero generalmente es el ser principal, donde un grupo de personas en esa área, por el área de Egipto, le llamaban Dios. De repente, iban a hacer un sacrificio a los dioses y una persona que tenía que entregar a su hija para sacrificarla, para que el Dios, que estoy hablando, esta persona que le han dado ese valor de Dios, estuviera tranquilo y estuviera a gusto, pues no estaba de acuerdo. Él no quería que su hija fuera sacrificada y había sido la escogida. Y de hecho, el escogerla para ese sacrificio o cuando se escogía una persona para ese sacrificio era algo maravilloso para la persona en esa cultura. Sin embargo, ese padre amaba tanto a su hija o entendía las cosas de forma diferente que no quería, no estaba de acuerdo con esas formas, maneras, leyes, costumbres y no quería que su hija fuera sacrificada. Entonces, en el momento en que iban a sacrificar a su hija, tomó una lanza y lanzó la lanza contra ese Dios, por decirlo de alguna manera, y le roza una parte del hombro, y al rozarle una parte del hombro, empieza a sangrar. Y entonces es cuando todos empiezan a gritar, los dioses también sangran. Y cuando todos empiezan a gritar, los dioses también sangran, toda la gente, sí, todo el tumulto se va contra él y contra los otros 2, 3 que había ahí y los matan. Y es cuando se dan cuenta que no eran dioses como ellos pensaban, sino que eran seres distintos y diferentes y que podían también morir. Y ahí es donde cambiaron muchas cosas de la historia. Ahí es donde entonces a esos que se les llamaban dioses, se les dejaron de llamar dioses porque se dieron cuenta que también eran mortales como todos los demás, aunque tenían condiciones distintas y diferentes. Y esos seres empezaron a vivir de forma diferente, a tener situaciones de cuidarse más de los seres humanos, a hacer convenios, y a condiciones muy raras que hasta nos han llevado hasta el día de hoy. Entonces, el ser humano le ha llamado Dios a muchas cosas que no conoce o siente que están por encima de él. Entonces, por eso yo vuelvo y pregunto, incluso en la forma en que estamos viendo que tienen diferentes opiniones, yo pregunto nuevamente, ¿Dios existe? O también podría preguntar, ¿qué Dios existe? Por ejemplo, en la actualidad, los cristianos o católicos, todo aquel que cree en Cristo, ve a Jesús en su forma física como si fuese Dios. Y no negamos que sea el Hijo de Dios. Cada quien, de acuerdo a su creencia, bueno, se dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se dice que Jesús es Dios. Sin embargo, muchos ven a Jesús como si fuera Dios. Y si Dios existe, entonces, Dios puede existir dentro de un ser humano solamente y dejar de existir en todo lo demás. Entonces podríamos decir que un ser humano como Cristo o cualquier otro ser que se le ha considerado una deidad es donde radica Dios y en todo lo demás ya no está, aunque en las mismas condiciones religiosas o filosóficas nos dice que Dios está en todas partes. Y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse y como hablábamos hace rato, ya la lógica no alcanza a encajar o entenderse. Y vuelvo a preguntar, ¿Dios existe? Y aquí yo quisiera contestar, tendríamos que decir, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Estamos hablando de un Dios de creencia? ¿Y qué es un Dios de creencia? Un Dios de creencia es aquel Dios en el cual nosotros creemos que debe de ser o como debe de ser y que de acuerdo a ese Dios de creencia es lo que creemos que es Dios. Y entonces diríamos, dioses de creencias hay miles, millones. Incluso dentro de cada filosofía o religión, pues hay miles de dioses diferentes de acuerdo a la creencia que cada quien tiene de ello. Diríamos todavía peor aún, dioses de creencia, hay, en cada persona hay uno o diferentes dioses de creencia. Y cada quien sustenta, ve, experimenta su Dios de creencia, de acuerdo a su cultura,
de acuerdo a su formación filosófica, religiosa, familiar, en el sentido del geográfica, de tiempo, y cada quien entonces tiene su Dios de creencia. Incluso muchas guerras, incluso muchas condiciones bélicas han sido por pelear los dioses de creencia. ¿Cuál Dios es el verdadero y cuál no? ¿Quién tiene la razón y quién no? Incluso dentro de una misma religión o dentro de una creencia misma aparente filosófica, la gente pelea entre ellos por sus dioses de creencia particulares, donde piensan y creen que unos comprenden y entienden más que los otros la misma creencia dentro de la religión que profesan o la filosofía que profesan, y entonces hasta entre ellos se pelean por sus dioses de creencia. Entonces, ¿Dios existe? Si la mayoría de las personas se basan en sus dioses de creencias, y depende de la creencia de cada quien, es como ellos creen que es Dios, entonces ¿cuántos dioses existirían? Como lo hemos visto, por ejemplo, en el hinduismo son miles y miles y miles y miles de dioses. Que bueno, lo mismo, más que dioses han sido seres como humanoides que se les ha dado ese valor. Pero, ¿Dios existe? ¿Para quién existe? ¿Quién sería Dios? Y aquí hay una condición bien importante. Se nos ha dicho que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si estuviésemos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo sería Dios entonces? Y ahí viene la idea de un Dios con canas, con un señor barbón, anciano, con toda la sabiduría del universo y del mundo, y lo volvemos a como a ponerle forma humana. Entonces, ¿ese es Dios? ¿Dios existe? Entonces, ¿Dios castiga? ¿Dios es colérico? ¿Dios juzga? ¿Quién es Dios o qué es Dios a final de cuentas? Vuelvo y pregunto, si es el Dios de la creencia de quién fuera la verdad. Y vamos a ver esto. Dios no tiene forma. Dios no tiene rostro. Dios no tiene nombre. Dios no existe. Así como dijo Nietzsche, Dios no existe. ¿Cómo es eso? Bueno, es que Dios da la existencia. Dios es quien nos da la existencia de todas las formas, la diversidad, y se manifiesta en cada forma y cada diversidad, en cada rostro, en cada nombre, en cada persona, y entonces podríamos decir que Dios es el único que existe. Oye, espérame, si acabas de decir que Dios no existe. Bueno, Dios no existe en el sentido que podríamos decir, que podríamos definir a Dios, que podríamos conceptualizar a Dios y meterlo dentro de un nombre, de una idea, de un concepto, de una creencia. Por lo tanto, de esa forma o de esa manera, Dios no existe. Pero Dios da la existencia de cada forma, persona, rostro, creencia, experiencia, de toda la creación por completo. Entonces, Dios es quien da la existencia. Ahora, si queremos ver que Dios existe, tendríamos que ser conscientes que sí existe, pero existe en todo y en todos, en lo lleno, en lo vacío, en el alfa, en el omega, en el principio, en el fin, en lo eterno, en cada uno de nosotros, por más bueno o malo que sea, Dios existe. Dios es manifiesto en la diversidad de la creación misma. Ahora la pregunta es, ¿puedes reconocer a Dios? ¿Sabes reconocer a Dios? ¿O tus creencias te limitan de realmente reconocer la verdad y reconocer al verdadero Dios? Y ahí nos vamos a dar cuenta que encontramos problemas significativos.
encontramos resistencias y dificultades, porque entonces cada quien va a defender el Dios de su creencia. Y vuelvo y pregunto, ¿ustedes creen que el Dios de su creencia es el Dios verdadero? Que entonces Dios es un Dios para cada quien y para cada cual. Entonces, ¿quién sería Dios si Dios es todo? Con todo esto, tenemos que reconocer algo. Al ser humano le es difícil entender y comprender, conocer las condiciones abstractas que no entren dentro de su lógica que hemos estado hablando. Por lo tanto, prefiere al Dios de su creencia, ya que gracias al Dios de su creencia le puede dar forma tangible o lo más tangible posible, en forma de un santo, de una persona, en forma, por ejemplo, anteriormente de un rayo, de un relámpago. Le puede dar forma que comprenda algo y que eso lo haga sentirse satisfecho con la idea de lo que es Dios. Pero también, por otro lado, tengo que decir que el Dios de la creencia limita significativamente conocer verdaderamente a Dios. Y que es maravilloso conocer verdaderamente a Dios. Y que definitivamente cuando elevas tu conciencia y empiezas a quitar tanta información, etiquetas, tantos filtros, empiezas a conocer más a Dios. Porque entonces entiendes que a Dios no se le conceptualiza, a Dios se le conoce, a Dios se le experimenta. Y se le puede experimentar dentro de la creación manifiesta, reconociendo a Dios en cada uno, en cada persona, en cada objeto, en cada animal, en lo lleno, en lo vacío, en el alfa, en el omega, en el principio, en el fin, en lo eterno, en todo. Y tener la capacidad verdadera de reconocer a Dios. O también a Dios se le puede conocer cuando vas a lo más profundo de tu ser y te fundes en Él, teniendo conciencia y no teniendo conciencia, en esa vacuidad, en esa condición de paz profunda y verdadera, donde te fundes conscientemente en Dios. Y es lo más sublime que puedes experimentar o vivir. Lo más sublime. La unificación consciente en Dios, donde el todo y la nada está presente, donde es el principio donde algo se puede manifestar, pero todavía no es manifiesto. Y estás en el seno de Dios, donde todo comienza, aunque todo es a la vez. Y ahí, en lo más profundo de ti, tienes la mayor experiencia posible de toda la existencia. Conocer verdaderamente a Dios, unificarte en Dios conscientemente. Y eso es el mayor regalo, la mayor oportunidad que se tiene. Y yo espero que vayamos más allá de cualquier Dios de creencia y que espero que nadie nos estorbe en medio entre ustedes y Dios y que ustedes conozcan a Dios por ustedes mismos. Y conozcan a Dios, como digo, en lo más profundo de su ser, en esa sublimidad total. Y no solo ahí, sino en la diversidad del día a día, conscientes de la vida, reconociendo a Dios en cada persona con la que interactuamos, en nosotros mismos, en los objetos, en las condiciones, en las acciones, y estar tan agradecidos con Dios de poderlo reconocer en cada rincón, en cada lugar, de cada forma, en cada momento, y agradecerle la oportunidad que nos da de la vida y la diversidad que la vida representa. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿existe Dios? O también podría preguntar,
para ti que Dios existe. Y yo creo que hoy por hoy, con lo que acabo de explicar, podemos entender un poco más cómo conocer a Dios, cómo reconocer a Dios, cómo realmente Dios no puede ser encajonado, conceptualizado en una idea, en una forma, en una persona, limitado en lo que Él no puede ser limitado. Él es todo y nada a la vez. Y si algo existiese en realidad, lo único que existiese es Él mismo. Y si algo no existiese en realidad, lo único que no existiese es Él mismo. Por lo tanto, Dios existe y Dios da la existencia. Espero yo que ustedes cada vez conozcan y reconozcan más a Dios. Vamos a hacer un ejercicio posteriormente para llegar a lo más profundo que cada quien pueda llegar y fundirnos con la conciencia más sublime de Dios en una meditación o introspección profunda y poder tenerlo más cercano de acuerdo a lo que cada quien tenga de capacidad de poder llegar a esa profundidad que nos permita experimentar conscientemente lo que acabo de platicar y lo que acabo de decir. Experimentar la presencia consciente de Dios. Bueno, vamos a continuar ahora con el ejercicio que vamos a hacer. Es una introspección, un viaje a nuestro interior, donde vamos a llegar lo más profundo posible que cada quien pueda llegar y cada vez tener más oportunidad de vislumbrar la verdad, de que la diversidad de la vida, de que los sentidos objetivos no nublen o no nos confundan lo que realmente somos, lo que realmente es Dios, y poder entonces tener esa comunión real y verdadera con Dios. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, agradecemos este momento y este instante. Y decimos en nuestro interior, gracias Dios, porque en este momento estoy presto a conocerte. Estoy presto a reconocerte. Estoy presto a tener una comunión contigo. Agradezco que siempre estás presente, aunque yo no siempre soy consciente. Y espero que cada vez más sea consciente de tu presencia, ya que sé que siempre estás. Y vamos sintiendo una paz, una tranquilidad, un solaz muy profundo, un calor muy agradable, cada vez una paz más profunda. Y empezamos cada vez más a reconocer a Dios en cada pensamiento, sentimiento, sensación, en nosotros, fuera de nosotros, en todo. Y le damos gracias a Dios diciendo, Dios, cada vez te reconozco más. Cada vez hay menos barreras que nublen o cieguen el poderte reconocer. Cada vez, tanto en lo adverso como en lo prodigioso, puedo reconocerte. En aquello que parece bueno o malo, puedo reconocerte. En lo grande, en lo pequeño, en una persona o en otra, puedo reconocerte. En lo vacío o en lo lleno. En toda la creación misma, puedo reconocerte. Pero en este momento, quiero conocerte, estar consciente de ti, más allá de lo que la creación me muestra, más allá de lo manifiesto.
y empezamos a viajar a nuestro interior. Y sentimos una luz radiante y brillante en nuestro interior. Y al sentir esta luz radiante y brillante, lo va llenando todo. Llena nuestra cabeza, nuestro pecho, todos nuestros órganos internos, cuello, espalda, abdomen, piernas, brazos, manos, pies, glúteos, todos los órganos internos están llenos de esa luz, radiante y brillante. Y al ser conscientes de esta luz radiante y brillante, reconocemos a Dios en nosotros. Esta luz radiante y brillante es Dios en nosotros. Y le decimos a Dios, te reconocemos en este momento y en este instante en nosotros. Te reconozco en mí. Y al reconocerte en mí, ve quitando toda información, etiqueta, que genere la diversidad o la manifestación para tener la comunión más sublime contigo. En este momento, no es importante mi nombre, género, cultura, idea, edad, circunstancia, situación, lugar, sentimiento o emoción. Nada de eso importa en este momento. Todo eso te lo entrego y solo quedas tú y yo fundido en ti. Y sé que somos uno, ya que tú eres la única verdad. Te reconozco en mí, te reconozco en mí, te reconozco en mí. Sé que tú eres la única verdad. Sé que tú eres la única verdad. Sé que tú eres la única verdad. Y nos fundimos en la luz. Somos la luz. Sin nombre, sin edad, sin cuerpo, sin género, sin anhelos, sin pensamientos, sentimientos, ideas. Simplemente siendo la luz. En la paz, en la profundidad de la luz radiante, brillante de nuestro verdadero ser. Y es Dios quien es. Y es Dios quien es. Y es Dios quien es. Y hacemos una comunión consciente con Dios. Dios es quien es. Dios es quien es. Dios es quien es. Y estamos en silencio, estamos en paz, estamos en comunión verdadera, en la unión más sublime, en la conciencia e inconsciencia, en Dios mismo. Y decimos gracias, Dios, por permitirme ser consciente de ti, tener esta comunión consciente en ti que me transforma, que me cambia la percepción de la vida y que me ayuda a reconocerte más fácilmente en lo manifiesto. Gracias porque estoy en paz, porque estoy en tu seno, porque ahora conozco que la verdad eres tú y no yo, que la verdad eres tú y no lo manifiesto o la creación. Gracias por mostrarme la verdad. Gracias por permitirme estar en comunión consciente contigo. Respiramos profundamente. Hecho está. Abrimos los ojos.
Bueno, muchas gracias. Dios los bendice. Espero que cada vez tengamos más la oportunidad de comulgar, de tener una comunión verdadera con Dios y podamos reconocer a Dios en toda nuestra vida, incluso en nosotros mismos, más allá de cualquier juicio que hagamos, más allá de cualquier idea que tengamos, más allá de lo que pensemos y que le demos polaridad a algo, entre lo bueno o lo malo o cualquier conveniencia. Más allá de todo ello, reconocer verdaderamente a Dios, ya que Dios es realmente lo único que existe, o que también podemos decir, ya que Dios es realmente quien da la existencia. Entonces, muchas gracias. No me queda más que agradecer la oportunidad de coincidir, de compartir y de estar en estos momentos en amor, en plenitud, en bienestar, en la luz, la vida y el amor, elevando la conciencia.